de septiembre de 2014, opción A, la pregunta 4. Nos dice que para las siguientes reacciones de neutralización, primero que las formulemos y que luego calculemos el pH de que queda después de que se termine dicha reacción. Pues en el apartado A nos dice que vamos a mezclar 50 mililitros de ácido sulfúrico, o sea que el volumen de H2SO4, o sea, de la disolución de H2SO4 es de 0,05 litros, que la concentración de dicha disolución nos dice que es 2 molar, y nos dice que solo mezclamos con también 50 mililitros de hidróxido de sodio, o sea que el volumen de disolución de NaOH también es 0,05 litros, y nos dice que la concentración de la base, o sea del NaOH, es 5 molar. Pues también tendremos que calcular para luego el volumen final de cuando se hayan mezclado los dos. Cuando mezclamos estas dos disoluciones, suponemos que los volúmenes son aditivos y suponemos que el volumen total es el volumen de uno, 0,05 más el volumen del otro. O sea, 0,1 litros va a haber ahí al final, pues más o menos, ¿vale? Vamos a ponerlo con el aproximado. Pues primero vamos a formular la reacción. El ácido sulfúrico es H2SO4 con el hidróxido de sodio, que es NaOH, para dar la sal, que es Na2SO4, y el agua. Pues la ajustamos, como este es diprótico y este es divalente y este es monovalente. Aquí habría que poner un 2 y también le ponemos un 2 al agua y ya está ajustada. Entonces ahora, para ver cuánto queda después de la reacción, vamos a hacer como siempre unos balances de materia, ¿vale? Con inicial. Pues dibujo nuestra tablita como siempre. Aquí como hay variación en el volumen, conforme va variando la reacción, al mezclarlos pasamos de tener dos volúmenes separados a tener un volumen junto. Tenemos que trabajar obligatoriamente en moles, no se puede trabajar en molaridad. Y como siempre ponemos inicial, lo que reacciona, y aquí como no es equilibrio, es final, porque esto se para cuando uno de los dos se acabe. Pues vamos a ver cuánto tenemos. Inicialmente de este tenemos, como sabemos que el número de moles es concentración por volumen, pues tenemos que aquí que sería su concentración 2 por el volumen 0,05, o sea que inicialmente habrían 0,1 mol de este. Y del otro, pues lo mismo, concentración por volumen, y sale 0,25 moles. Y ahora, para decidir quién es el reactivo limitante y quién está en exceso, vemos los coeficientes estequiométricos. Vemos que necesitamos el doble de hidróxido de sodio que de ácido sulfúrico. Pues fijaos en cuánto tenemos de ácido sulfúrico. Pues si tuviésemos el doble de eso, o sea, si tuviésemos 0,20, estarían en proporciones estequiométricas. O sea que se acabarían los dos a la vez. Ahora comparamos, como 0,25 es más grande, significa que de este hay, de la base, hay un poquito más que las proporciones estequiométricas. O sea que el que se agota es este sería el reactivo limitante y este estaría en exceso, ¿no? Pues este es el que se agota entero. Entonces, ¿cuánto reacciona? Este entero reacciona. Ahora, como este se lleva, por cada uno de estos se lleva 2 de este ¿cuánto reaccionará? Pues 2 por 0,1, que es 0,2. ¿De este cuánto aparecerá? Pues aparece, bueno, de este vamos a suponer que primeramente había 0, se me olvida ponerlo, y el agua, aquí como el agua es el disolvente, vamos a considerar que estos son disoluciones diluidas ideales, y que la concentración del agua, como al estar en muchísima mayor proporción, vamos a considerar la constante, y aquí nunca se tiene en cuenta ni lo que reacciona, ni lo que desaparece. ¿Por qué? Porque si hay mucho y desaparece un poquito o aparece un poquito, va a seguir habiendo mucho, no se va a notar, se va a poder despreciar. Pero de este no se va a poder despreciar porque hay, ¿cuánto reacciona? Pues 1 por lo que ha reaccionado el otro, porque las proporciones son 1 a 1 con el sulfúrico, pues 0,1 de este reacciona.
O sea que en el equilibrio, finalmente de este va a haber 0, de este va a haber 0,25, o sea, lo que había menos lo que... Bueno, vamos a ponerlo. Hay lo que había inicialmente menos lo que reacciona, o sea que queda 0, como habíamos dicho, y ahí se para la reacción. De este lo que había inicialmente menos lo que reacciona, y esto es lo que queda libre, y de este lo que había más lo que ha aparecido, 0,1. ¿Vale? Entonces fijaos que nos ha quedado en exceso un número de moles de NaOH de 0,05 moles. O sea que si ahora no nos sale pH básico, pues nos podemos ir cabreando un poquito. ¿Por qué? Porque ese NaOH que ha quedado en exceso, ¿qué es lo que pasa? Que sufre una reacción, como es una base fuerte, se disocia totalmente en cationes sodio y aniones hidroxilo. Entonces podemos calcular la concentración de los cationes hidroxilo. Bueno, perdón, primero vamos a poner, fijaos, como se disocia totalmente, el número de moles de aniones hidroxilo va a ser los que hayan de NaOH, 0,05 moles. Y ahora la concentración de hidroxilo va a ser igual el número de moles de hidroxilo entre el volumen total, porque esto ya es una vez que ha terminado la reacción. O sea, es 0,05 entre el volumen total que habíamos dicho que es 0,1 litros, o sea, 0,5 molar en concentración de hidroxilo. Y como sabemos que la concentración de H por la concentración de OH-, eso es igual a la constante de hidrólisis del agua, podemos decir que la concentración de H es igual, nos llevamos esta aquí dividiendo, a la constante de hidrólisis del agua partido por la concentración de OH. O sea que ya lo que queríamos calcular por último es que el pH, como es menos logaritmo de la concentración de H+, será menos logaritmo de KW partido por la concentración de OH-. O sea, menos logaritmo de KW vale 10 elevado a menos 14 entre lo que acabamos de averiguar, que es 0,5, y eso nos sale un pH de 13,7. Efectivamente, básico porque nos ha quedado una base fuerte en exceso. Ahora en el apartado B nos dicen que ahora otra cosa distinta. Ahora lo que añadimos a una masa de hidróxido de sodio, o sea, de NaOH, de 0,1 gramos. Que también añadimos una masa de HCl, de cloruro de hidrógeno, de 0,1 gramos. Y que añadimos, y que eso solo añadimos a un volumen de 1 litro de agua destilada. Entonces vamos a poner que el volumen total es más o menos 1 litro, ¿vale? Porque estos gramos no van a afectar mucho al volumen y no, por eso no los vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pues también tenemos que calcular las masas moleculares para luego esto pasarlo, ¿vale? Para luego pasarlo a moles, porque tenemos que trabajar, bueno, en molaridad en moles, lo que nos dé la gana, tenemos que calcular la masa molar del NaOH, ¿vale? Por eso nos dan estos datos aquí, sería la del sodio 23 más 16 la del oxígeno más 1, que sale 40 gramos por mol. Y también la masa del HCl, que es 1 más 35,5, o sea 36,5 gramos por mol. Pues vamos a también, como dicen que formular la reacción, vamos a formularla. El NaOH reacciona con el HCl para formar la sal, que es NaCl más el agua. Y como siempre vamos a volver a hacer lo mismo para poner inicial, lo que reacciona y lo que quedaría al final. Pues aquí podremos trabajar en concentración o en moles, pero como lo que nos han dado es la masa, terminamos antes trabajando en moles.
¿Por qué? Porque el número de moles es la masa entre la masa molar, entre la masa de un mol. O sea, perdona, el número de moles son, sí, la masa entre la masa molar. Entonces, iniciales, reacciona. Y lo mismo, esto es una reacción que no está en equilibrio, final, se para cuando uno de los dos se agote. Pues de NaOH es masa entre masa molar, que habíamos dicho que es 40, y eso sale 0,0025. Y ahora el otro, masa lo mismo, tenemos la misma masa, 0,1 también, y entre su masa molar, 36,5, y eso sale 0,00274. Ahora nos fijamos en las proporciones estequiométricas. Como es 1 a 1, significa que uno de este reacciona con uno de este. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este. Como hay 0,0025, si hubiesen también 0,0025, los dos se pararían a la vez. Como de este hay un pelín más, fijaos, este va a estar en exceso. O sea, que este de aquí es el reactivo limitante y este está en exceso. Pues este se agota entero entonces, 0,0025. Como la estequiometría es 1, 1, 1, pues este se lleva 0,025 también y de este aparecen 0,025. Como antes se me olvidó decir que de este suponemos que inicialmente hay 0, que de esto hay mucho y por lo tanto es constante, no lo tenemos en cuenta. Entonces este al final queda 0,0025, o sea, queda un 0. De este lo que queda es lo que hay inicialmente, 0,00274, menos lo que reacciona, ¿vale? Pues quedan 2,4 por 10 elevado a menos 4. Y de este aparecen 0,0025, ¿vale? Bueno, 0 más. Pues fijaos que ¿quién no ha quedado en exceso? El del HCl nos ha quedado en exceso un número de moles de 2,4 por 10 elevado a menos 4 moles. Podemos calcular la concentración. La concentración de HCl es, bueno, vamos a decir, como antes para explicarlo bien, ese HCl que ha quedado ahí sin reaccionar sufre una reacción ácido-base de descomposición en el que el cloruro de hidrógeno se disocia en aniones cloruro y cationes hidronio. Entonces, por lo tanto, el número de moles de H que va a haber en el equilibrio va a ser más o menos esto de aquí, 2,4 por 10 elevado a menos 4. Porque los que hay inicialmente, habrían 10 elevado a menos 7, como esto es 2 órdenes de magnitud, esas 3 órdenes de magnitud más grandes lo podemos despreciar frente a los 10 elevado a menos 7 que hay en el agua neutra. Entonces, podemos también calcular la concentración de H+, que sería el número de moles de H+, entre el volumen total, o sea, 2,4 por 10 elevado a menos 4 entre... Aquí el volumen total lo hemos considerado 1, o sea que sale 2,4 por 10 elevado a menos 4 molar. Y por lo tanto lo que nos calculan, lo que nos piden, que es el pH, que es menos logaritmo de la concentración de H+, será menos logaritmo de 2,4 por 10 elevado a menos 4. Entonces, como nos ha quedado ácido en exceso, esto nos tiene que salir un pH ácido, si no somos nosotros los que nos hemos equivocado. Y efectivamente nos sale 3,6 de pH, que efectivamente es ácido.